El siguiente video es un complemento al artículo de revisión literaria publicado en la revista Abanico Veterinario, eh, el cual lleva por nombre Colección, vitrificación y transferencia post-calentamiento de embriones equinos producidos en vivo. Los autores de este artículo de revisión literaria son el doctor Cristian Urias Castro y la doctora Miriam Boeta Acosta. En términos generales podemos decir que existen muchos factores relacionados con un programa de vitrificación de embriones en equinos que tenemos que tomar en cuenta. Entre ellos existe el tipo de animal, ya sea yegua, sea burra, el fenotipo del embrión, ya sea fenotipo caballo, asno, mula o burdégano, la época del año, esto va a ser cierto para yeguas pero no para burras, el tipo de semen utilizado, ya sea congelado, refrigerado o fresco, la edad de la hembra, el número de partos y el estado nutricional o la condición corporal. Existen factores que son un poco más específicos, como el día posovulación, en el que se hace lavado uterino para colectar el embrión, el porcentaje o el índice de recuperación embrionaria, el tamaño del embrión colectado, y otro factor específico viene siendo la necesidad de disminuir el tamaño del embrión cuando esto excede los 300 micrómetros de diámetro mediante la punción del embrión y la aspiración de su líquido blastocélico, el tipo de solución líquida empleada para colectar el embrión, el tipo de solución líquida empleada para mantener el embrión una vez colectado, y además las soluciones líquidas utilizadas ya sea para lavar y manipular el embrión, la micropipeta para realizar la punción embrionaria, el tipo de solución líquida empleada durante la vitrificación, el volumen de solución líquida empleada para cargar el embrión en el portaembriones, y dos soluciones líquidas más, la solución líquida para calentar o desvitrificar el embrión y la solución líquida para depositar el embrión en el útero de la yegua. En términos generales, de nuevo, el porcentaje de embriones recuperados va a estar en relación al día de ovulación seleccionado para realizar la recuperación embrionaria, valga la redundancia. En términos generales, el embrión va a descender al oviducto, del oviducto hacia el útero entre el día 5 y día 6 posovulación. E independientemente de si seleccionamos el día 5, 6, 7 u 8 posovulación para tratar de recuperar el embrión, casi siempre los índices de recuperación van a estar arriba del 50%. También en términos generales, si realizamos el lavado intrauterino el día 6, obtendríamos un poquito menos embriones comparados si hacemos el lavado intrauterino el día 7 o el día 8. También va a existir una relación estrecha entre el día de recuperación embrionaria posovulación y el tamaño del embrión colectado. Si colectamos un embrión alrededor del día 7 posovulación, en el caso de yeguas, estos embriones por lo general van a ser iguales o menores a 300 micrómetros de diámetro, pero si lo colectamos después del día 7, estos embriones van a ser mayores a 300 micrómetros de diámetro. Contrario a lo que pasa en yeguas, el embrión que obtengamos en burras por lo general parece tener un desarrollo un poquito más lento, ya que si hacemos el lavado intrauterino el día 7 o 7 y medio posovulación, un alto índice de los embriones recuperados van a ser menores a 300 micrómetros de diámetro. Y si lo hacemos el día 8, estos van a ser cercanos a los 500 micrómetros de diámetro. Entonces, dependiendo del embrión o del tamaño del embrión que colectemos, este embrión va a requerir o no va a requerir su reducción en tamaño. ¿Cómo vamos a reducirlo de tamaño? Por lo general se va a reducir el tamaño del embrión ya sea puncionándolo nada más o puncionándolo y aparte de puncionándolo extrayendo su líquido blastocélico. De nuevo, cuando el embrión sea menor a 300 micrómetros de diámetro no va a ser necesario reducirlo de tamaño. Cuando sea entre 300 y 550 micrómetros de diámetro solamente va a ser necesario puncionarlo, y cuando el embrión tenga más de 550 micrómetros de diámetro va a ser necesario tanto la punción como la extracción de su líquido blastocélico.
Este tipo de información se ha obtenido principalmente en yeguas y el mismo tipo de estudios o el mismo tipo de investigaciones no se han hecho todavía utilizando embriones de asnos o embriones híbridos. Entonces, en este artículo nos vamos a dar cuenta que existen muchas opciones para, como soluciones líquidas para que nosotros podamos recuperar el embrión. Las más simples son la solución salina y el lactato de Ringer, y las más complejas o un poquito más difíciles de conseguir son las soluciones comerciales como el Emker y el Vigro. También va a haber muchas opciones que se pueden utilizar como soluciones líquidas para mantener el embrión una vez colectado. De nuevo, las más simples va a ser la solución salina fisiológica y el lactato de Ringer. A este tipo de soluciones generalmente se le agrega suero de origen animal, y también va a haber opciones comerciales como la Emker y la Vitrocel. Otro tipo de soluciones empleadas en los protocolos o programas de vitrificación son las soluciones líquidas para lavar o manipular el embrión colectado. Las más simples van a ser los PBS o fosfato buferado salino. En algunos casos va a contener piruvato, glucosa y suero de origen animal, pero también va a haber opciones comerciales como medios de cultivo como el medio EHM, medio HAMS, a las cuales se le va a agregar suero de origen animal y antibióticos. En los programas de vitrificación de embriones en equinos, algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces vamos a ocupar reducir el tamaño del embrión y vamos a tener que decidir entre diferentes tamaños de micropipetas. La literatura reporta muchos tamaños. Algunos están alrededor de 16 micrómetros de diámetros, otros están alrededor de 7, y algunos reportan el uso de microagujas ultrafinas con un diámetro menor a 1 micrómetro de diámetro. Curiosamente, algunos estudios reportan que se pueden obtener gestaciones después de vitrificar el embrión, después de haber sido el embrión puncionado con agujas calibre 25. Entonces, otro aspecto a tener en consideración va a ser que existen muchas soluciones vitrificantes o criopreservadoras que vamos a poder utilizar. Algunas van a ser de tipo penetrantes como el dimetilsulfóxido, etilenglicol y el glicerol, y otras van a ser no penetrantes como la galactosa y la sucrosa. Generalmente este tipo de soluciones se van agregando en pasos sucesivos. En los primeros pasos o en los primeros tiempos de incubación la solución va a contener una cantidad pequeña de criopreservadores. En la segunda paso la cantidad de criopreservadores va a aumentar, y en el tercer paso la solución va a contener un alto índice de criopreservadores. Este tipo de solución es la que se va a utilizar antes de que se vitrifique el embrión per se. También tenemos que tener en cuenta que existen muchos tipos de portaembriones, y cada tipo de portaembrión va a utilizar diferentes volúmenes de carga, o en este caso se van a utilizar diferentes volúmenes para cargar el embrión en ellos. Entre los portaembriones podemos encontrar popotes de 0.25 mililitros. Existen otros como el Cryolock, el Open Pool Straw, el Stripper Trip, el Hemi Straw, que son portaembriones de tipo comercial que utilizan una cantidad muy pequeña de solución líquida para cargar el embrión. Los volúmenes de carga para poner el embrión en el portaembrión van desde los 50 microlitros, 30 microlitros. Incluso algunos estudios reportan volúmenes cercanos o menores a 1 micrómetro o a 1 microlitro de volumen. Entonces también va a haber otras opciones que son soluciones líquidas para calentar o desvitrificar el embrión. Este tipo de soluciones van a contener sucrosa o galactosa en diferentes concentraciones. Algunas veces el proceso de calentamiento de desvitrificación va a ser en un solo paso, y en algunos otros protocolos este calentamiento o esta desvitrificación va a ser en 3 pasos. También en términos de soluciones líquidas vamos a tener que seleccionar qué tipo de solución vamos a utilizar para depositar el embrión una vez desvitrificado, para depositarlo en el útero de la hembra. De nuevo, las soluciones más simples y fáciles de conseguir son la solución salina y el lactato de Ringer, pero va a haber otras de tipo comercial como el Vitrocel
o medios de cultivo con fluido sintético de oviducto. Y cuál elijamos va a depender de muchos factores como nuestra capacidad económica y la disponibilidad de estos productos. Entonces, como discusión y conclusiones, podemos decir que la vitrificación, la transferencia embrionaria poscalentamiento y los índices de gestación son áreas poco estudiadas cuando se utilizan embriones obtenidos de burras o cuando se utilizan embriones híbridos como burdéganos o como mulas. También algo importante y que forma parte de las conclusiones es tener en cuenta que estudios en yeguas reportan que el embrión desciende al útero 120 horas post ovulación o 5 días post ovulación, y que la colección embrionaria va a tender a ser más exitosa después del día 7 post ovulación, que el desarrollo embrionario en asnos parece ser más lento cuando se compara con el desarrollo embrionario en yeguas, y que los embriones equinos tienen una peculiaridad que desarrollan una cápsula embrionaria, y que entre más grande es el embrión, más desarrollada es la cápsula embrionaria, pero es menos permeable a los criopreservadores necesarios para vitrificar los embriones. Por lo tanto, cuando se colectan embriones grandes, estos deberán ser puncionados y en algunas ocasiones su líquido blastocélico aspirado antes de vitrificarlo para poder obtener índices de gestación adecuados. Entonces, existen muchos temas que en un futuro tendrán que investigarse, como qué tipo de soluciones o qué tipo de mezclas vitrificantes son más beneficiosas cuando se utilizan embriones pequeños o cuando se utilizan embriones grandes, porque la problemática de obtener índices de gestaciones adecuados aún persiste tanto en yeguas como en burras cuando se vitrifican embriones grandes. Y es un problema cargar embriones grandes utilizando un volumen pequeño de solución líquida en el portaembriones, lo cual hace que sea difícil que obtengamos un índice de transferencia de temperatura adecuado y obtengamos un índice de gestación adecuado una vez que vitrificamos o calentamos el embrión. Entonces esperemos que este artículo sirva para darnos cuenta las opciones que tenemos en cuanto a soluciones líquidas, ya que algunas son fáciles de obtener como la solución salina o el lactato de Ringer, mientras que otras son un poquito más difíciles de obtener y que son un poquito más caras, como las soluciones comerciales como el Vitrocel o el Emcare. Sin más por el momento, los autores Cristian Urias Castro y la autora Miriam Boeta Acosta esperan que este artículo de revisión sea beneficioso para quienes estén interesados en este tema.